Hola, hola, jabatos y jabatas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos que hablar del Barça, ¿eh? Tenemos que hablar muy seriamente del Barça. Sí, ha ganado al Napoli, 3-1, ya está camino de Lisboa, pero las sensaciones que deja este equipo es que está prácticamente al límite, que es un auténtico artista de la supervivencia y que camufla, cada vez menos, eso sí, sus carencias con golpes de genialidad de Leo Messi o con alguna jugada afortunada. El Barça es como esos señores de mediana edad que están empezando a perder el pelo y que se lo ponen, se lo peinan para que nadie se dé cuenta, que parece que tenga todavía una cabellera bien frondosa, pero cuando llega la primera ráfaga de viento, se le ve el cartón, se le ve aquí toda la calva. Vamos, un Bobby Charlton o un Gervinho para los más jóvenes. Eso es ahora mismo el Barça. Tú lo ves e impresiona. Dices, madre mía, qué pelazo tiene el Barça. Messi, Luis Suárez, etcétera, etcétera. Y después, a la primera brisa, te encuentras con un señor mayor ya y con una cocorota prácticamente pelada. Con muy poquito, el Barça superó al Napoli. Pensad en eso, un gol de jugada de balón parado, de jugada de estrategia, una genialidad absoluta, y después la repasaremos en la pizarrita de Leo Messi, y un gol de penal, y luego después a sufrir, a aguantar, y a que el Napoli tenga mucha más posesión, sobre todo en la segunda mitad. Es un esquema de partido que ya vimos el año pasado, por ejemplo, ante el Lyon, ante el Liverpool, con Valverde como entrenador, que vimos también en temporadas anteriores, pero que cada vez se repite dejando sensaciones todavía más inquietantes para la afición culé. Así que cuidado con lo que se le viene encima al Barça, porque está fundido físicamente y se tiene que enfrentar al Bayern de Múnich. Pero bueno, eso es, como dicen el refranero, harina de otro costal. Vamos ya con la primera clave, más allá de esas tres apariciones que tuvo el Barça, la jugada a balón parado, la genialidad de Messi y el VAR. Vamos a hablar de cómo los dos equipos plantearon el partido. El Barça, aquí lo tenemos, con este 4-3-1-2 en rombo, que es el sistema en el que mejor encajan los dos tótems, Messi y Luis Suárez. Bueno, Messi hay que colocarlo en el otro lado, que si no se nos enfada. Messi, Luis Suárez y Griezmann. Estamos de acuerdo en que es la mejor solución para tener a los jugadores más caros dentro del campo, pero al Barça hoy le faltó muchísimo para defender, sobre todo los costados. El Barça es un equipo que acaba defendiendo, y eso es muy peligroso, no hoy, porque superó ya el envite, pero de cara al partido ante el Bayern de Múnich. Fijaos cómo acaba defendiendo muchas veces el Barça, siendo un equipo súper estrecho, súper estrecho. Cuando, por ejemplo, el Napoli tenía el balón aquí, el Napoli que jugaba con un 4-3-3, que enseguida repasaremos, pero el Barça muchas veces acababa jugando así, acababa sacrificando esta zona de la cancha y esta zona de la cancha. No lo aprovechó el Napoli en exceso porque los dos laterales estuvieron muy tímidos. Di Lorenzo por la derecha no subió demasiado, y Mario Rui, que tenía aquí siempre una auténtica pradera para subir, estaba demasiado pendiente de Leo Messi. Si hubiera soltado a sus laterales Gattuso un poquito más, yo estoy seguro de que hubiera podido tener mucha más incidencia ofensiva el Napoli de la que ya tuvo, porque acordaos que los 10 primeros minutos, por ejemplo, antes del gol del Lenglet, es un auténtico repaso, es un auténtico meneo del Napoli al Barcelona. Pero bueno, luego viene la eficacia que ha venido teniendo el Barcelona, al menos hasta cuartos de final en Champions anteriores. La eficacia que tuvo ante el Lyon, la eficacia que tuvo en el partido de ida ante el Liverpool en esas semifinales. Bueno, pero de eficacia no solo vive un equipo de fútbol, y el Barça se está cayendo a pedazos. Pero bueno, vamos otra vez a la pizarra. Esta era la situación, con un Rakitic muy pendiente de ayudar, obviamente, a Piqué y al Lenglet, y sobre todo, y esa es una de las cosas que también te dice mucho del estado de confianza de Quique Setién y del Barcelona en concreto, o en general, mejor dicho. Fijaos que normalmente cuando el Barça tiene el balón en zona ofensiva, en fase ofensiva ya en el último tercio de la cancha, los problemas que tenía en partidos anteriores era que, como todo se concentraba por dentro, tenía que enviar a sus laterales muy arriba. Hoy eso no lo hizo Quique Setién, porque el Barça quedaba siempre muy expuesto en transiciones de defensa-ataque del rival, porque
ya le sucedió, por ejemplo, ante el Español en casa o ante el Leganés en el Camp Nou en partidos de Liga. Y eso se dio cuenta aquí que se tiende la vulnerabilidad, y siempre que enviaba a Semedo arriba, por ejemplo, Jordi Alba nunca estaba a su misma altura. Jordi Alba siempre estaba un poquito más atrasado para convertirse prácticamente en el tercer central si había una oportunidad de transición del rival, para poder cerrar el costado opuesto. Esto sí que lo trabajó bien Quique Setién, o sí que lo modificó, lo corrigió bien, pero otra vez estamos hablando de que por el simple hecho de acomodar ese triángulo interior de Messi, de Luis Suárez y de Griezmann, estás dejando al equipo sin profundidad y sin amplitud por las bandas. Y eso hoy no fue determinante, pero sí que en otros partidos yo creo que le puede pasar factura al Barça ante un equipo que se defienda mejor y que se compacte bien. Pero bueno, esas son elecciones que tiene que hacer el técnico cuando compensas el talento que tienes con cómo ayudar a que no se te vea tanto la cocorota. Pequeños tips de maquillaje, ahora que estamos en YouTube. Y vamos ahora con el reverso, ¿no? ¿Qué hizo el Napoli? A mí el planteamiento de Gattuso, sinceramente, me gustó. Me gustó porque era el equipo que quería tener la iniciativa y el equipo que quería plantarse mejor en cancha rival y ocupar mejor los espacios, con los extremos, con Callejón y con Lorenzo Insigne. Una de las cosas que tiene de malo para el Barcelona jugar con Luis Suárez y con Messi es que no te van a presionar. Solo presionaron en la primera jugada del partido. Después, los dos centrales siempre tienen, como además el equipo es muy estrecho, siempre tienen salida por los laterales a la hora de encontrar un pase libre en zona de inicio. Eso obliga a que De Jong, por ejemplo, tenga que bascular, Rakitic y Sergi Roberto. ¿Qué pasa? Que le estás exigiendo a estos tres centrocampistas mucho trabajo de lado a lado. Es un ancho demasiado grande, el del terreno de juego, para que lo cubran tres futbolistas solo. Siempre va a haber alguien en el costado opuesto. Por eso siempre os dije antes, lo de Mario Rui en el lateral izquierdo, que se podría haber estirado muchísimo más, o simplemente si el Napoli hubiera trabajado mejor los cambios de orientación, haciendo bascular al Barcelona por aquí y encontrando muchas veces el hombre libre en el otro costado. Lo hizo poquísimo el equipo de Gennaro Gattuso, como también hizo muy poco algún movimiento al espacio. Ni Insigne por la izquierda, ni Callejón por la derecha metieron esas diagonales. Y Mertens quedó muy desdibujado porque nunca entró a apoyar como falso 9, ni tampoco picó al espacio. Se quedó en una zona intermedia, siempre cobijado o tapado por Piqué y por Lenglet. No hubo nadie que tirara un pique al espacio. Eso también hay que recriminárselo al Napoli. Y otra de las claves del partido, y sobre todo en el funcionamiento del Barça en defensa, para que nos digan un poquito cómo está el asunto, es un buen indicador, y por cómo tapó al Napoli en la zona central, es el trabajo que hizo Griezmann como ¿cómo te diría? Como marca fija sobre Diego Demme. La misión de Griezmann cuando el Napoli intentaba salir desde atrás jugando era siempre perseguir a Diego Demme. Por eso, y por la estrechez de la cancha que proponía el Barcelona, el Napoli salía mucho mejor siempre por los laterales. Pequeños movimientos tácticos en la primera mitad, que yo creo que sí, se salda con un 3-0 a favor del Barcelona, más allá de ese gol maravilloso que le anularon a Messi por mano. Después hablaremos del VAR, pero a mí las sensaciones que me deja el equipo es que está jugando al límite, que está jugando a la ruleta rusa, y un día de estos el cargador va a estar lleno. Antes de que se me olvide, como había dicho VAR, vamos a centrarnos en eso un momentito. Quiero haceros una reflexión. Fijaos en la reacción que tiene Diego Demme en el primer gol, en el gol del Lenglet. Hay un forcejeo, los dos se están empujando, están intentando ganar la posición, pero fíjate en la reacción que tiene Diego Demme cuando recibe el empujón más fuerte del Lenglet. Que no estoy diciendo que sea falta, pero cuando recibe el empujón más fuerte. En ese momento, Demme piensa, te tengo, te cacé, te va a ver el VAR y van a anular el gol aunque remates solo.
Deme confió demasiado en el VAR, se desentendió incluso de la jugada cuando recibe, fijaos en eso, en las imágenes, cuando recibe el empujón fuerte del Lenglet, hace así, se deja ir como diciendo, ya está, ya tengo la prueba definitiva, a este no lo salva ni Perry Mason. Pues se equivocó, una vez más, porque el criterio del VAR sigue estando sin unificar. Hay que recordar que el VAR, sus inicios, que ya ni nos acordamos, nació para corregir errores flagrantes. Y ahí, en ese forcejeo, entra la interpretación del árbitro. Por eso, Diego Demme cometió un error. Dedícate a jugar primero y después ya tendrás la red de seguridad del VAR. Quería haceros ese pequeño inciso porque yo creo que es muy importante. Además, es el primer gol del partido y es el que cambia el panorama, teniendo en cuenta que en los 10 primeros minutos, como hemos dicho, el Napoli había bailado, pero de manera espectacular, al Barcelona. Así que esa pequeña reflexión acerca del VAR. Bueno, y vamos ahora ya con la segunda mitad. ¿Qué intentaron los dos técnicos? Bueno, ¿qué intentó Gattuso? Quique Setién lo que intentó fue que el partido pasara lo más rápido posible, cerrando así los ojitos, pero bueno, eso luego lo tocamos. ¿Qué intentó Gattuso? Vamos a la pizarrita de nuevo. En el minuto 46, es decir, nada más entrar el segundo tiempo, tras el descanso, hay un cambio de pivote, Lobotka por Diego Demme. Prácticamente no cambia nada, simplemente era intentar tener un mediocentro con características diferentes para escapar de ese marcaje sacrificado que estaba haciendo Griezmann, pero después en el minuto 70 ya activa el plan B, el plan de perdidos al río, por así decirlo. Saca a Callejón, saca a Zielinski, a uno de los dos pivotes, y entonces modifica el esquema. Mete al Chucky Lozano para jugar con Mertens y mete a Politano para tener amplitud también, para no perder esa amplitud, mejor dicho, en banda derecha, y tenía Insigne. Dos extremos a pierna cambiada para intentar tener la amenaza de disparo, pero también con posibilidad de desborde por fuera y servir centros. Después, en el minuto 79, con el cambio, con la entrada de Milic e Insigne, que no tuvo un buen partido, recordando que volvía precisamente de una lesión, mete al Chucky Lozano por la izquierda y pone a Milic con Mertens por dentro. Prácticamente era un 4-2-4, pero con sentido, porque al final el Barça acabó muy, pero que muy metido en su propia área, el gol anulado a Milic, etcétera, etcétera. El Barça acabó defendiendo así. Y bueno, con esas modificaciones de Gattuso vemos a un técnico que está intentando modificar, que está intentando ganar el partido. Y en el otro lado tenemos que hablar del Barça. No puede ser que el primer cambio, que lo estoy repasando aquí, sea Monchu, mediocentro del Barça B, en el minuto 84 de partido. Y que entre por Griezmann. Y que el Barça entró por Griezmann, se colocó como interior izquierda, y Rakitic y Frenkie de Jong como interior, como mediocentros. Al final ya era un 4-4-2 plano desde que entró Monchu. Es una declaración de intenciones, es un sálvese quien pueda, es un vamos a aguantar como sea y a ver. Después en la segunda parte, Messi, después del golpe que sufrió en la primera con Koulibaly, en la jugada del penal, me da la sensación de que no se acabó de recuperar del todo. Suárez estaba tieso, hubo una jugada en la que se le subieron los gemelos prácticamente a la nuca. El Barça llega fundido, el Barça llega sin gasolina y con muy pocos efectivos del primer equipo. Otra vez, el Barça, los goles y las jugadas de Messi y los detallitos de Frenkie de Jong, que fue de menos a más, son pequeñas acciones de maquillajes, como esos sprays que te venden para que te tapes la cocorota, pues lo mismo, eso es exactamente lo mismo que sucede en el Barça. De Jong, el último paréntesis, muy bien, al final entró muy pero que muy frío, le costó muchísimo y fue de menos a más, pero es un elemento que va a necesitar el Barça porque es de los pocos que con el balón se ofrecía, sobre todo para tener dinamismo, sobre todo por esto, cuando jugaba, da igual si sea en un 4-3-1-2 o en este 4-4-2 plano, pero De Jong es el único futbolista del Barça ahora mismo que da un pase y da continuidad y se ofrece para que el compañero tenga un desahogo. El resto de futbolistas del Barça, cuando tienen la pelota, es en plan, bueno, la tengo, la doy
y me mantengo en posición. La tengo, la doy y me mantengo en posición. El único que ofrece algo de dinamismo es Frenkie de Jong y lo va a necesitar el Barça cuando se enfrente al Bayern de Múnich. Y esta es la conclusión final. Me da la sensación de que el Barça está fundidísimo y que el que le va a acabar de quitar la peluca a Gervinho, o como si fuera uno de esos clics de Playmobil, que les podías quitar el pelo y que se quedaban calvos, va a ser el Bayern de Múnich. Mucho tiene que cambiar la historia en los pocos días que quedan para el enfrentamiento para que el Barça tenga alguna opción real de superar a un Bayern de Múnich que sigue con su nivel de apisonadora. Ya hemos visto lo que le ha hecho al Chelsea. Así que me da la sensación de que el Rey está desnudo, pero hace ya mucho tiempo, como el cuento del traje invisible del emperador, y que el que va a acabar de poner los focos sobre eso va a ser el Bayern de Múnich. Pero bueno, esto es fútbol y el Barça tiene a Messi y eso no lo puede decir nadie más. Jabatos y jabatas, muchas gracias por seguir aquí, por seguir viendo los vídeos, y ya sabéis, lo que se acostumbra a decir, por favor, suscribíos, dar like, etcétera, etcétera, y a compartir, que estamos muy ilusionados con esta nueva etapa del proyecto. Así que, muchas gracias.